El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la comunidad católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, ¡feliz domingo! Hoy, 31 de diciembre, es la última ocasión en este año 2023 en que nos dirigiremos a ustedes, hermanos y hermanas, a través de Polar Comunicaciones. El fin de año es un momento en que uno hace análisis de lo que pasó durante todo este año que termina y se proyecta para el que comienza el día de mañana. Hermanos y hermanas, como equipo de comunicaciones deseamos que finalicen de buena manera este día 31 de diciembre de 2023. Además, hermanos y hermanas, la Iglesia celebra el domingo siguiente a la Navidad el Día de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, por lo cual, en un deseo particular, esperamos que este domingo sea un espacio de unión y de compartir familiar. Iniciamos el programa de esta semana. Señor, vengo ante ti, bajo tu mirada descansar. Te entrego mi fe, mi esfuerzo, gratitud, pues solo tú mueres por mí. Hoy, Señor, vengo ante ti. Hoy, Señor, vengo a pedir que no te olvides de mí, que me alientes una vez más, que me vuelvas a levantar. Contigo quiero caminar. Hoy, Señor, vengo ante ti con esperanza en tu amor, Salvador, en tu gloriosa resurrección. Amén, amén. Catequesis completa del Papa Francisco sobre los vicios y las virtudes, custodiar el corazón. En la audiencia general de este pasado miércoles 27 de diciembre, el Papa Francisco comenzó un nuevo ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Desde el aula Pablo VI del Vaticano, ha centrado su reflexión en el tema custodiar el corazón. A continuación, la catequesis completa del Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy quiero introducir un ciclo de catequesis sobre el tema de los vicios y las virtudes, y podemos comenzar por el inicio mismo de la Biblia, donde el libro del Génesis, a través del relato de los progenitores, presenta la dinámica del mal y de la tentación. Pensemos en el paraíso terrestre. En el cuadro idílico que representa el jardín del Edén, aparece un personaje que se convierte en el símbolo de la tentación, la serpiente. Este personaje que seduce.
La serpiente es un animal insidioso. Se mueve lentamente, deslizándose por el suelo, y a veces ni siquiera se nota su presencia. Es silencioso porque consigue mimetizarse bien con su entorno. Sobre todo por eso es peligrosa, y sobre todo esto es peligroso. Cuando inicia su diálogo con Adán y Eva, demuestra que también es un refinado dialéctico. Comienza como se hace en los malos chismes, con una pregunta maliciosa. ¿Es verdad que Dios dijo, no comerás de ningún árbol del jardín? La frase es falsa. Dios ofreció realmente al hombre y a la mujer todos los frutos del jardín, excepto los de un árbol concreto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta prohibición no pretende prohibir al hombre el uso de la razón, como a veces se malinterpreta, sino que es una medida de sabiduría, como si dijera, reconoce el límite, no te sientas dueño de todo, porque el orgullo es el principio de todos los males. Así la historia dice que Dios coloca a los progenitores como señores y guardianes de la creación, pero quiere preservarlos de la presunción de omnipotencia, de hacerse dueños del bien y del mal, que es una tentación, una fea tentación también ahora. Este es el escollo más peligroso para el corazón humano. Como sabemos, Adán y Eva fueron incapaces de resistir la tentación de la serpiente. La idea de un Dios no tan bueno que quería mantenerlos sometidos se colocó en sus mentes, de ahí el colapso de todo. Con estos relatos, la Biblia nos explica que el mal no comienza en el hombre de forma estrepitosa, cuando un acto ya se ha manifestado, sino que el mal comienza mucho antes, cuando uno comienza a entretenerse con él, a adormecerlo con la imaginación y los pensamientos, y acaba siendo atrapado por sus tentaciones. El asesinato de Abel no comenzó con una piedra arrojada, sino con el rencor que Caín guardaba perversamente, convirtiéndolo en un monstruo en su interior. También en este caso, de nada sirven los consejos de Dios. El pecado está agazapado a tu puerta. Hacia ti se dirige su instinto, pero tú lo dominarás. Con el diablo, queridos hermanos y hermanas, no se dialoga nunca. Nunca se debe discutir. Jesús nunca ha dialogado con el diablo, lo ha expulsado. Y cuando en el desierto le tienta, no ha respondido al diálogo. Sencillamente ha respondido con las palabras de la Sagrada Escritura, con la palabra de Dios. Estad atentos, el diablo es un seductor. No dialoguen con él nunca, porque es más listo que nosotros y nos lo hará pagar. Cuando viene una tentación, nunca dialogar. Cierra la puerta, cierra la ventana, cierra el corazón. Y así nos defendemos de esta seducción. Porque el diálogo es astuto, es inteligente. Ha tratado de citar a Jesús con sus citaciones bíblicas. Se hacía pasar por un gran teólogo allí. Con el diablo no se dialoga. ¿Habéis entendido bien esto? Estad atentos, con el diablo no se dialoga y con las tentaciones no debemos entretenernos, no se dialoga. Viene la tentación, cerramos la puerta, custodiamos el corazón. Uno debe ser el guardián de su propio corazón y por eso no dialogamos con el diablo. Esta es la recomendación que encontramos en varios padres y santos. Custodiar el corazón. Y nosotros debemos pedir esta gracia, aprender a custodiar el corazón. Es una sabiduría saber cómo custodiar el corazón. Que el Señor nos ayude en este trabajo. Quien custodia un corazón, custodia un tesoro. Hermanos y hermanas, aprendamos a custodiar el corazón. Gracias.
8 crisis humanitarias que podrían profundizarse en el 2024. El mundo fue sacudido por diversos conflictos durante el 2023. Guerras, violencia, hambre y persecución religiosa, especialmente contra los cristianos, han generado sufrimiento y urgencias en buena parte del planeta. En vísperas del Año Nuevo, Catholic Relief Service, la agencia de ayuda humanitaria y desarrollo de la Iglesia Católica en Estados Unidos, ha publicado un listado con las 8 crisis humanitarias más apremiantes para observar en el 2024. La lista encabezada por la guerra en Gaza y Ucrania, además de la apremiante situación alimentaria de millones de personas en estos países y en el mundo entero. Sobre esto, Caroline Brennan, directora de comunicaciones del equipo de respuesta humanitaria del CRS, afirmó que, mientras continúe la guerra, el hambre y la malnutrición seguirán aumentando no solo en los países afectados directamente por la violencia, sino en los que dependen de sus exportaciones. Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 360 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, por un costo aproximado de 55 mil millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, solamente el 20% de esta cantidad ha sido proporcionado por la comunidad internacional. En ese sentido, David Cronin, especialista senior en política y legislación de la CRS, indicó que los Estados Unidos han liderado la asistencia humanitaria en momentos de extrema necesidad, y agregó: este es uno de esos momentos. Se mire por donde se mire, las personas necesitan ayuda desesperadamente. Es la lista, según CRS, de las crisis humanitarias para observar y que podrían generar aún más sufrimiento, pobreza y hambre en este 2024. Primero, Gaza. CRS señala que a pesar de un breve cese de fuego a finales de noviembre, los conflictos en Gaza continúan y millones de personas están sufriendo. Además señala que casi la mitad de los hogares de la Franja de Gaza han sido destruidos y las familias luchan por encontrar una fuente constante de agua potable, alimentos y refugio seguro. Sin un cese inmediato de la violencia y un aumento en los corredores humanitarios, el sufrimiento generalizado continuará, se advierte. Ucrania como segundo lugar. La guerra en Ucrania continúa acrecentando las necesidades humanitarias en todo el país, especialmente para las comunidades próximas a la zona de combate. Desde que comenzó la guerra, más de 7 millones de personas han huido a países vecinos y otros tantos millones siguen desplazadas del país, manifiesta la agencia. En ese sentido, puntualiza que las necesidades más apremiantes incluyen reparaciones de viviendas dañadas por la guerra, ayuda en efectivo para alquileres, educación y tratamiento psicológico para los niños. Además de las necesidades de los ucranianos, el país es uno de los principales productores de aceite de girasol, trigo, maíz, azúcar y harina. La CRS advierte que si no se pone fin a la guerra, la continua disrupción del sector agrícola ucraniano podría agravar la crisis alimentaria mundial. Tercero, crisis alimentaria en África Oriental, Somalia, Etiopía y Kenia. Según la CRS, los efectos combinados del cambio climático, los conflictos y la pandemia del COVID-19 han tenido un impacto devastador en el suministro de alimentos de millones de personas. Afirma además que las sequías extremas y las lluvias impredecibles en la región han dificultado que los agricultores produzcan suficientes cosechas y que al mismo tiempo la guerra en Ucrania continúa afectando a los precios mundiales de los alimentos y los fertilizantes, obligando cada vez más a más personas a vivir al límite. Cuarto, Centroamérica. Más allá de la violencia de las pandillas y la creciente incertidumbre económica, el cambio climático ha transformado drásticamente las formas de vida en la región, obligando a la población de Honduras, Guatemala y El Salvador a abandonar sus hogares y emigrar hacia el norte, señala la agencia. A medida que las catástrofes naturales como las tormentas tropicales se hacen más frecuentes e intensas, las estaciones lluviosas y secas se han vuelto simultáneamente más impredecibles, lo que dificulta la producción de alimentos suficientes por parte de los agricultores, se precisa.
Asimismo, CRS señala que es necesario hacer más hincapié en ofrecer a las familias la posibilidad de permanecer en sus países de origen, o de lo contrario, la actual crisis migratoria continuará y se pondrá a prueba los recursos de los países del norte, y aumentará las ya de por sí elevadas tensiones entre las comunidades de acogida y los migrantes. Quinto, Afganistán. En octubre, la provincia afgana de Herat sufrió una serie de fuertes terremotos que causaron más de 1.400 muertos y afectaron a casi 30.000 personas. El país también sufre una inestabilidad política constante y varias temporadas de sequía, lo que aumenta los niveles de inseguridad alimentaria de miles de personas y afecta a la economía, un tercio de la cual depende de la agricultura, manifiesta la Agencia de Ayuda Humanitaria. Además, indica que a principios de año se anunció que Pakistán deportará a todos los extranjeros indocumentados, entre ellos 1.5 millones de migrantes afganos. Mientras estas personas regresen a Afganistán, cientos de miles de ellas necesitarán alimentos, agua, refugio, suministros médicos y asistencia a largo plazo mientras intentan reinsertarse de forma segura en sus comunidades, afirma CRS. Sexto, Sudán. Desde que comenzaron los enfrentamientos en primavera, casi 5 millones de sudaneses se han visto obligados a huir de sus hogares en busca de seguridad en comunidades y países vecinos. La Agencia Humanitaria Católica recuerda que aproximadamente la mitad de la población del país, casi 25 millones de personas, necesita ayuda humanitaria, ya que el conflicto ha destruido hogares, empresas y escuelas, y ha limitado el acceso de la población al agua potable y la atención sanitaria. En Darfur, la violencia entre comunidades ha obligado a 300.000 personas a huir a Chad, agrega. La CRS precisa que esta crisis es una de las que menos fondos recibe del mundo, ya que según las Naciones Unidas, las necesidades humanitarias dentro de Sudán solo están financiadas en un tercio. Sin apoyo adicional, el hambre y la pobreza podrían dispararse, no solo para los que huyen de la violencia, sino también para las comunidades de sus países vecinos que han recibido a los refugiados sudaneses, puntualiza. Séptimo, el Sahel Central. En otro orden de ideas, la agencia señala que el empeoramiento del conflicto en la región de Sahel Central de África ha provocado que casi 3 millones de personas abandonen sus hogares en busca de seguridad. Esto, sumado a una crisis alimentaria mundial, ha generado una catástrofe humanitaria. Aunque las comunidades vecinas han acogido a los refugiados, el hacinamiento ha aumentado la presión sobre los recursos, provocando tensiones e inestabilidad en la región. Si esta violencia e inestabilidad se extendieran a países costeros como Senegal, Sierra Leona y Guinea, las consecuencias podrían ser catastróficas, indica la CRS. Y octavo, propagación de enfermedades a causa del cambio climático. Por último, la Agencia de la Iglesia Católica explica que si bien la amenaza inmediata de la pandemia del COVID ha disminuido, se ha producido un aumento de enfermedades prevenibles en todo el mundo, como el sarampión, la tuberculosis y la malaria. Según el Informe Mundial sobre la Malaria 2023, publicado por la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad no solo será una amenaza sanitaria persistente, sino también un doloroso recordatorio de la compleja relación entre las enfermedades infecciosas y el cambio climático. A medida que el aumento de las temperaturas amplía el alcance geográfico de la malaria, la urgencia por abordar esta crisis cada vez más complicada se vuelve primordial, expresa. Zelensky agradece al Papa su esfuerzo por la paz en Ucrania. El presidente ucraniano, refiriéndose a una nueva llamada telefónica con Francisco, agradeció al Papa sus felicitaciones navideñas a Ucrania y su apoyo a la Fórmula para la Paz, en la que participan más de 80 estados. Nueva conversación telefónica entre el Papa Francisco y Volodymyr Zelensky. Así lo ha revelado esta tarde el propio presidente ucraniano en un discurso divulgado en la web oficial de la presidencia y en su cuenta de X. Acabo de hablar con su santidad el Papa Francisco para expresarle mi gratitud por sus deseos navideños para Ucrania y los ucranianos, dijo Zelensky, por sus deseos de paz, una paz justa para todos.
hemos hablado de nuestro trabajo en conjunto sobre la Fórmula de la Paz. Más de 80 estados participan ya a nivel de sus representantes. Habrá más. Estoy agradecido al Vaticano, concluyó, por apoyar nuestro trabajo. Francisco había recibido al presidente ucraniano en el Vaticano el 13 de mayo, el segundo encuentro en persona tras el de 2020, el primero desde la invasión rusa a Ucrania. Desde el atentado del 24 de febrero de 2022, ha habido varias conversaciones telefónicas entre Francisco y Zelensky. La primera fue el 26 de febrero del año pasado, 2 días después del inicio del conflicto. El Papa, informó Zelensky en Twitter, expresó su más profundo dolor por los trágicos acontecimientos que estaban teniendo lugar en el país, mientras que el presidente afirmó cómo el pueblo ucraniano sentía el apoyo espiritual del Papa. El 22 de marzo de 2022 tuvo lugar una nueva conversación telefónica. Zelensky informó en Twitter de que le había contado al Papa la difícil situación humanitaria y el bloqueo de los corredores de socorro por las fuerzas rusas, afirmando que acoge con satisfacción el papel mediador de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento humano. Después, otra llamada telefónica al 12 de agosto de 2022. También en Twitter, el presidente ucraniano afirmó que en la conversación se había hablado de los horrores sufridos por la población a causa de la invasión rusa. Zelensky agradeció al Papa sus oraciones y deseó su visita a Kiev. Arzobispo rechaza mensaje que incita al odio contra los católicos en Chile. El arzobispo de Santiago de Chile, Monseñor Fernando Chomalí, compartió una reflexión en la que rechaza el contenido de un tuit que incita a la violencia contra la Iglesia Católica y animó a construir una cultura del encuentro. En una carta publicada este jueves 28 en el periódico El Mercurio, el prelado recordó un tuit viral escrito en 2018 por Constanza Martínez. Sí, quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet, decía la publicación. La autora del tuit es abogada y política, miembro del bloque Convergencia Social. Desde el 11 de marzo de 2022 se desempeña como delegada presidencial de la región metropolitana de Santiago bajo el gobierno de Gabriel Boric. Región donde desde el sábado 16 de diciembre Monseñor Chomalí desarrolla su ministerio pastoral como arzobispo. Este mensaje, aunque haya sido escrito hace 5 años, sigue en las redes e incita al odio, ofende a los católicos y a quienes ven en la experiencia religiosa un bien para la sociedad, indicó el prelado. Como chileno y como arzobispo, Monseñor Chomalí rechazó categóricamente comentarios de esa índole, considerando que no se dicen ni en broma, más aún cuando la quema de tantos templos, sobre todo en el sur de Chile, han reportado un gran sufrimiento a la comunidad en general por ser lugares de culto, de encuentro comunitario y de paz, subrayó. En ese sentido, pidió respetuosamente que evitemos este tipo de escritos que no contribuyen en nada a construir una cultura del encuentro, a promover una sociedad respetuosa de la fe que cada uno profesa y a la fraternidad que tanto necesitamos. Finalmente recomendó a la autora del tuit, actual delegada presidencial de la región metropolitana, que vaya a conocer la inmensa labor social que realiza la Iglesia. Estoy seguro de que en vez de querer quemarlas, las va a querer cuidar y promover, concluyó. 7 hechos que marcaron a la Iglesia Católica en 2023. Primero, el entierro de Benedicto XVI. El último día del 2022, cuando todos se preparaban para recibir el 2023, la Iglesia se vio impactada con la noticia de la muerte del Papa Benedicto XVI. Su cuerpo fue expuesto al público en la Basílica de San Pedro el 2 de enero y miles acudieron a darle el último adiós. Segundo, la JMJ de Lisboa 2023, con más de 1,5 millones de peregrinos.
Después de 4 años de espera debido a la pandemia del coronavirus, del 1 al 6 de agosto se pudo celebrar la Gran Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023, Portugal. En este magno evento, el Papa Francisco se reunió con miles de jóvenes de todo el mundo. El pontífice aprovechó la ocasión para visitar también el lugar de las apariciones de la Virgen de Fátima. Además, celebró una solemne misa de clausura en la que participaron 1,5 millones de peregrinos. Allí también se anunció que la sede de la próxima JMJ será Seúl, en 2027. Tercero, la beatificación de una familia completa. En un hecho sin precedentes, en septiembre de este año, el Vaticano anunció la beatificación de una familia completa. Se trata de los beatos Ulma, compuestos por Joseph, Vittoria y sus 7 hijos. Ellos fueron brutalmente exterminados por los nazis, incluido un bebé que nació en medio del martirio. La beatificación se llevó a cabo el 10 de septiembre en Markowa, Polonia, en una misa presidida por el prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, Cardenal Marcelo Semeraro, ante unas 30.000 personas que llegaron de diversos países. Cuarta, la guerra en Gaza. Cuando el mundo miraba desconcertado la guerra entre Rusia y Ucrania, que se inició en febrero de 2022, el inicio de otra guerra sorprendió a los cristianos, judíos y musulmanes. Tras un ataque de los terroristas de Hamas en el territorio israelí, el 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, Israel intensificó sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Actualmente los terroristas de Hamas conservan en la zona a israelíes secuestrados, mientras los militares de Israel buscan desarticularlos. Son muchos los que han muerto en ambos territorios, incluidas 2 cristianas que asistían a la única parroquia católica en Gaza. El Papa Francisco viene realizando constantes llamados al diálogo y a la paz. Quinto, el Sínodo de la Sinodalidad. Después de 2 años de preparación y de consulta en todo el mundo católico, el 4 de septiembre se inició el Sínodo de la Sinodalidad, en el que, por primera vez, más de 50 mujeres tienen derecho a voto. El 28 de octubre, el Vaticano hizo público el informe de la síntesis del Sínodo, y al día siguiente, el Papa Francisco estuvo presente en la misa de clausura. La segunda parte del Sínodo continuará en octubre de 2024. Mientras tanto, la Secretaría General del Sínodo de la Sinodalidad informó que en estos meses se trabajará en ciertos temas como la profundización de la investigación teológica y pastoral sobre el diaconado, y más concretamente, sobre el acceso de las mujeres al diaconado. Sexto, la bendición de parejas del mismo sexo. El 18 de diciembre se hizo pública una declaración titulada Fiducia Supplicans, sobre el sentido pastoral de las bendiciones del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmada por el Papa Francisco. El documento da indicaciones sobre la bendición de parejas en situación irregular, como los divorciados en una nueva unión y las parejas de personas del mismo sexo. Esta nueva directriz, en la que se avala la bendición de parejas del mismo sexo en un contexto no litúrgico y en el que no se confunda con una especie de matrimonio, suscitó diferentes reacciones entre cardenales y obispos de diversas partes del mundo. Ante esto, el prefecto de la Doctrina de la Fe, Cardenal Víctor Fernández, indicó a través de un medio español que le correspondía a cada obispo discernir sobre la aplicación de la Fiducia Supplicans, teniendo en cuenta los contextos regionales. Séptimo, la persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. El 24 de diciembre, el segundo vicario de la Catedral de Matagalpa, Padre Yader Guido, fue detenido por 12 horas por la dictadura de Nicaragua. Esto debido a que en la misa de la mañana el presbítero pidió por su obispo, Monseñor Rolando Álvarez, así como por todos los sacerdotes y religiosos de la diócesis. Es preciso recordar que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, se encuentra en la cárcel desde el 10 de febrero de 2023, cuando el régimen de Daniel Ortega y de su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, condenó al prelado a más de 26 años de prisión, acusado injustamente de traidor de la patria. Asimismo, el 20 de diciembre también fue detenido un segundo prelado. Se trata del obispo de Sinúa, Monseñor Isidoro del Carmen Mora Ortega, de 63 años.
El arresto se realizó un día después de que el prelado celebrara una misa en Matagalpa, en la que pidió rezar por Monseñor Rolando Álvarez. La dictadura de Nicaragua ha prohibido también varias procesiones. Aleluya. El Padre me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Aleluya. Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso. Esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy nos adentramos en un relato que no solo es esencial para comprender la vida temprana de Jesús, sino también para reflexionar sobre la fiesta de la Sagrada Familia. Esta celebración dedicada a Jesús, María y José ofrece una oportunidad para contemplar el modelo de familia que ellos representan. Una familia marcada por la fe, el amor y la obediencia a la voluntad divina. La presentación de Jesús en el templo
como se narra en este pasaje, cumple con las prescripciones de la ley de Moisés. Este acto refleja la profunda observancia religiosa de la familia de Jesús y su compromiso con las tradiciones de su pueblo. Es significativo que en el contexto cultural y religioso de la época, la familia de Jesús cumple meticulosamente con los rituales, mostrando su integración y respeto por la tradición judía. Este episodio es revelador. La purificación de María y la presentación de Jesús son actos que, aunque arraigados en la práctica judía, prefiguran una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. La llegada de Jesús simboliza un nuevo comienzo, una redención que se extiende más allá de los límites del judaísmo a toda la humanidad. La presencia de Simeón y Ana en este relato es crucial. Ellos reconocen en Jesús la llegada del Mesías, una luz para las naciones y la gloria de Israel. Esta revelación no solo confirma las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento, sino que también inaugura una nueva comprensión de la salvación. En la fiesta de la Sagrada Familia contemplamos cómo la familia de Nazaret sirve como un paradigma para las familias cristianas. En María y José vemos ejemplos de fidelidad y confianza en Dios, incluso en circunstancias inesperadas y desafiantes. Su cuidado y crianza de Jesús en un entorno de humildad y sencillez nos enseñan sobre la importancia de los valores familiares enraizados en el amor y la espiritualidad. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre la infancia de Jesús y cómo sus primeros años estuvieron marcados por la sencillez, el cumplimiento de las tradiciones religiosas y la guía amorosa de sus padres. Esto nos recuerda que los inicios humildes no impiden el desarrollo de una vida de significado y propósito. La celebración de la Sagrada Familia, por lo tanto, es una oportunidad para que cada familia cristiana se vea reflejada en este modelo de amor, fe y obediencia. Es un momento para renovar nuestros compromisos con los valores familiares y para reconocer la presencia santificadora de Dios en la vida familiar cotidiana. Concluyendo, el pasaje de Lucas es un rico abanico de enseñanzas históricas y teológicas. Nos ofrece una visión de la vida de la Sagrada Familia, un modelo de santidad en lo ordinario, y nos invita a emular su fe, su amor y su entrega a la voluntad divina en nuestras propias vidas y familias. En el templo te esperaba aquel hombre justo y sabio, a quien el Espíritu de Dios reveló tu
sonreía su destino. Que se haga, Señor, tu voluntad, mi vida será siempre tuya. Aquí estoy, Señor mi Dios. Ahora puedes, Señor, según tu querer, dejar que este siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos el misterio de tu salvación, la que has preparado a la vista de todos tus pueblos. Ilumíname para poder dar gloria a tu cruz. Año nuevo, vida nueva. Con el año nuevo llegan nuevas oportunidades para pasar tiempo en familia, para tratar de ser mejores, para tratar de corregir algunos aspectos de nuestra vida que podrían ir mejor, etc. Pero lo que debemos tener en cuenta es que todo eso no se logra por arte de magia, solo con decirlo. Requiere de un proceso para llevarlo a cabo y debemos ser pacientes para no exigirnos de más y tenaces para no exigirnos de menos. Los propósitos de Año Nuevo muchas veces los hacemos basados en la teoría o nos ponemos metas ideales que poco podemos medir y menos alcanzar. Ya sea de forma personal o familiar, es bueno que pensemos muy bien qué propósitos nos vamos a hacer para este 2024. Por eso aquí les dejamos 5 tips para lograrlo. Primero, hagamos un examen de conciencia de lo pasado. Siempre es bueno tener claro lo que hemos realizado el año que ha terminado, lo bueno y lo malo para saber qué oportunidades de mejora tenemos y estar conscientes de nuestras limitaciones para tratar de apuntarlas con nuestras fortalezas. Podemos hacer una lista de los acontecimientos más importantes y sacar los puntos positivos y las áreas de oportunidad. Debemos ser muy honestos y hacer un análisis a conciencia, pues se trata de trabajar en nosotros mismos y buscar ser mejores. Con nuestros hijos podemos ayudarles haciéndoles una tabla para que anoten el acontecimiento en una columna, lo bueno en otra y las áreas de oportunidad en la otra. Podemos ponerles algún dibujo para que identifiquen la columna, así será más fácil que lo entiendan. Segundo, ubiquemos en dónde estamos en el presente. Es bueno que nos ubiquemos en nuestra realidad, en el contexto que nos rodea, porque así podemos entender qué está en nuestras manos para cambiar y qué es más fácil, más difícil, porque tiene una influencia externa. No debemos darnos pena ver nuestras debilidades, ya que esto nos ayuda a saber en qué podemos mejorar. Si educamos a nuestros hijos para que ellos también lo hagan desde pequeños, será más sencillo que estén dispuestos a la corrección fraterna y a la mejora continua. Tercero, démosle prioridad a nuestras necesidades. También es necesario hacer una lista de nuestras necesidades materiales, espirituales, emocionales, laborales, afectivas, etc., para saber qué acciones podemos llevar a cabo este año que comienza. Seguro que saldrá una lista muy grande, pero es bueno darle prioridad para sacar lo que es urgente, lo que es necesario, lo que sería bueno hacer y lo que nos gustaría hacer, pero que no es tan probable. Podemos usar un código de color para identificarlas y agruparlas. Con nuestros hijos también podemos ayudarles a que aprendan a conocer sus necesidades para que partiendo de ellas puedan buscar formas de solucionarlas y sus acciones vayan encaminadas a mejorar en todos los aspectos de su vida. También podemos hacer esto para la familia
Cuando hacemos estos ejercicios salen cosas muy interesantes de seguro. No teníamos ni en la mira. Cuando nuestros hijos ya tienen edad para opinar, es bueno que lo hagan. Nos puede dar una referencia y un punto de vista que no podemos imaginar. Cuarto, pongamos metas concretas con fecha de vencimiento. Ha llegado el momento de traducir todo esto a acciones concretas, medibles y con fecha de vencimiento. Es mejor ponernos metas pequeñas y secuenciadas que metas muy a largo plazo o inalcanzables, que solamente nos desanimen y hagan que perdamos el interés en el cambio o mejora continua. Es así que podemos ponernos una meta para cada mes del año y debemos estar pendientes de estar revisando cómo vamos en el avance de cumplirla para que si vemos que vamos medio atrasados, podamos meterle más rapidez. Al llegar la fecha de vencimiento, debemos ser honestos y decir si lo logramos o no, y de ser necesario reprogramar la fecha de cumplimiento o adaptarla para que la siguiente no se vea afectada. Es necesario que sea algo concreto, acciones claras para que podamos decir si lo logramos o no. Y quinto, dejemos el futuro a la providencia de Dios, pero hagamos lo que nos toca. Es muy necesario que estemos conscientes que nosotros ponemos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir nuestras metas. Pero es Dios quien nos da su gracia para lograrlo. Es así que podemos presentarle a Dios nuestros propósitos y decirle que las pones en sus manos para que todo sea conforme a su voluntad. Y debemos confiar que recibiremos su ayuda y poner manos a la obra. Les deseo feliz año nuevo y que Dios les bendiga mucho y también a sus familias. Un año nuevo. Se oye decir que el tiempo es oro, pero si hablamos con más propiedad, el tiempo es gloria. La división del tiempo en años, meses y días tiene algo de convencional. Hasta cierto punto nuestra vida es un continuo sin que los momentos más significativos de nuestra existencia se ajusten, como por decreto, al ritmo del calendario. No obstante, el tiempo está ahí, marcando etapas, dividiendo lo que parece indivisible, haciéndose notar, dejando constancia de su paso, de su discurrir. Un año nuevo puede ser enfocado de muchos modos. Puede ser un año más, puede ser también un año nuevo, una posibilidad abierta, una página por escribir, una ventana abierta al futuro o a lo imprevisto. Para los cristianos, los años y los días no están en manos de un oscuro azar ni de un implacable destino. Para los cristianos, Jesucristo es el Señor del tiempo. Él ha entrado por la encarnación en el tiempo, y el tiempo es desde entonces tiempo del Señor. Así lo leemos en las diversas inscripciones. Año del Señor. El año que empieza no será una excepción. Pase lo que pase en el discurrir de sus días, será un año del Señor. Un año que no escapa, como ninguno de ellos lo hace, al cómputo de Dios. Más allá de los minutos de nuestra vida, importa la calidad de nuestra vivencia, el tiempo. El tiempo es oro, se oye decir, pero si hablamos con más propiedad, el tiempo es gloria. Es decir, si vivimos cara a Dios, que es como hay que vivir, el tiempo es ocasión de crecer en amistad con Él. Nuestros días no son meramente etapas de un calendario, sino momentos de gracia, espacios que hemos de aprovechar para apurarlos cumplidamente, sabiendo que al final de la jornada lo que cuenta, lo que vale de verdad, es lo que hayamos hecho de cara a Dios. Si para nosotros Jesucristo es el Señor del tiempo, nuestra mirada hacia el futuro ha de ser necesariamente una mirada de esperanza. La esperanza no consiste en creer, acaso ingenuamente, que todo saldrá bien. La esperanza es la confianza en Dios, es la certeza de que, suceda lo que suceda, estamos en manos de Dios. Un cristiano jamás ha de contemplar con incertidumbre el futuro.
Cada año que pasa es una ocasión nueva, una posibilidad nueva. Si sabemos aprovecharlo, cada año representa un nuevo regalo, una posibilidad abierta por la gracia. Que el Señor nos conceda vivir con esta certeza y con esta esperanza, el año que comienza. Solemnidad de María, Madre de Dios. El 1 de enero comienza un nuevo año civil y la Iglesia Católica lo inicia celebrando la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Con esto, la Iglesia Católica se encomienda desde el primer día a los cuidados maternales de María, Madre de Dios. La Virgen, quien tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador, es también la que protege a todos sus hijos en Cristo, los asiste y acompaña durante su peregrinar en este mundo. A continuación, presentamos algunos datos que pueden ayudarnos a entender cómo es que surge este título en honor a la Virgen y lo que hicieron los primeros cristianos para defenderlo. La celebración dedicada a María, Madre de Dios, es la más antigua que se conoce en Occidente. En las catacumbas de Roma, los subterráneos que sirvieron de refugio a la cristiandad primigenia y donde los cristianos se reunían para celebrar la Santa Misa, han sido halladas numerosas inscripciones y pinturas que dan cuenta de la antigüedad de esta celebración mariana. Por otro lado, de acuerdo a un antiguo escrito del siglo III, los cristianos de Egipto ya se dirigían a María como Madre de Dios, usando las siguientes palabras: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos necesitados, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta oración está recogida en la liturgia de las horas desde hace siglos. Para el siglo IV, el título de Madre de Dios ya estaba incorporado en la oración de los fieles y se usaba con frecuencia tanto en la Iglesia de Oriente como en la de Occidente. Para ese entonces era parte del sentir común de la cristiandad dirigirse a la Virgen María como Madre de Dios, o dicho en otras palabras, los cristianos habían hecho suyo aquel título mariano y lo consideraban parte integral de su devoción e identidad. A pesar de la mencionada convicción de los fieles en el siglo V, Nestorio cuestionó que María pudiese ser llamada Madre de Dios, porque a su modo de ver no lo era realmente. Entonces, ¿Dios tiene una madre? En consecuencia, no condenemos la mitología griega, que les atribuye una madre a los dioses, sugería el también arzobispo de Constantinopla. Lo que quizás Nestorio no logró avisorar por completo, arrastrado por el error, fue que su cuestionamiento tenía implicancias cristológicas, es decir, no solo deshonraba a la Virgen María al poner entre dicho que fuese efectivamente madre de la persona de Cristo, una y única, sino que su celo desmedido por proteger la divinidad del Señor le terminó jugando en contra. Claramente, Nestorio había incurrido en un gravísimo error que desembocará en los mares turbulentos de la herejía. El arzobispo de Constantinopla había introducido una separación, o más bien una ruptura entre las dos naturalezas, divina y humana, presentes en Jesús. Para la Iglesia, María no podía ser solo madre de la humanidad de Cristo y no serlo de su divinidad, sin que quede afectado al ser más íntimo del Señor, segunda persona de la Trinidad, y con ello distorsionar toda comprensión de la obra salvífica, empezando por el acontecimiento de la Encarnación. Los obispos de aquel tiempo, por su parte, reunidos en el concilio de Éfeso en el año 431,
afirmaron la subsistencia de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Hijo, y declararon: la Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo Cristo es Dios. Aquel día los padres conciliares, acompañados por el pueblo y por tanto antorchas encendidas, realizaron una gran procesión al canto de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, en noviembre de 1996, señalaba la siguiente expresión Theotokos, que literalmente significa la que ha engendrado a Dios. A primera vista puede resultar sorprendente, pues suscita la pregunta: ¿cómo es posible que una criatura humana engendre a Dios? La respuesta de la fe de la Iglesia es clara. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. Luego añadía: el Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada, pero el Hijo de Dios hace 2000 años tomó nuestra naturaleza humana y entonces María lo concibió y lo dio a luz. Asimismo, el pontífice señalaba que la maternidad de María no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, al Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. Además, una madre no es madre solo del cuerpo o de la criatura física que sale de su seno, sino de la persona que engendra, enfatizó San Juan Pablo II. Para terminar, es importante recordar que María no es solo Madre de Dios, sino que también es Madre nuestra, porque así lo quiso Jesucristo, voluntad expresada en su testamento desde la cruz. Por ello, pidámosle a María al comenzar el nuevo año que nos ayude a ser cada vez más como su Hijo, el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, en este último día del año les compartimos las informaciones del semanario El Amigo de la Familia. En la página 1, Jornada Mundial por la Paz 2024. El señor obispo don Óscar Blanco Martínez ha entregado el anuncio a quienes son el Premio por la Paz 2023. Estos hermanos recibirán su reconocimiento en la celebración del día de hoy en la catedral a las 7 de la tarde. Quienes lo reciben son Clemente Gálvez, Valdovino Gómez y Paulina Echeverría. La página 2, Inteligencia Artificial y Paz. Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz año 2024. Jornada de oración y compartir fraterno del Liceo María Mazzarello de Puerto Natales. Misión Vísperas de Navidad en Puerto Natales. Misa por la Paz y la Fraternidad en Puerto Williams. En la página 3, celebración de Nochebuena en la parroquia Cristo Obrero, 11 navideña en Cristo Obrero, misa de Nochebuena en Puerto Williams, caravana en memoria de Juan Carlos Águila de la comunidad Mártires Salesianos, cierre del año pastoral del Colegio María Auxiliadora de Porvenir. En Catedral se celebra tradicional misa de Navidad para niños. La parroquia Catedral anuncia sus horarios de secretaría en enero y febrero, de martes a viernes de 9 a 13 horas y los sábados de 9:30 a 12:30. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Te deseamos un feliz año 2024. Santoral Católico de la Semana. Hoy domingo 31 de diciembre, en el último día del año 2023, les saludamos y recordamos el elenco de santos y santas que se celebrarán esta semana que se inicia, para que aprovechen de saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 31, San Silvestre. El día lunes 1 de enero de 2024, Santa María, Madre de Dios. El día martes 2, San Basilio y San Gregorio. El día miércoles 3, Santa Genoveva.
El día jueves 4, Santa Yolanda y San Rigoberto. El día viernes 5, Santa Emilia. El día sábado 6, Santa Vilma y San Melanio. Y el próximo domingo 7 de enero, San Raimundo. Hermanos y hermanas, damos por finalizado este último programa del año 2023 que como equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno hemos hecho llegar a cada una y cada uno de ustedes semana a semana. Hermanos y hermanas, el próximo domingo 7 de enero ya nos encontraremos en un nuevo año, pero seguiremos estando presentes como equipo de comunicaciones a través de Radio Polar, entregándoles el mensaje de nuestro Señor. Que los deseos que usted tiene para este año que se avecina sean los más hermosos y se puedan cumplir junto a sus seres queridos. Hermanos y hermanas, que estén muy bien y que Dios les bendiga a cada una y cada uno de ustedes. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia, un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.